Tierra mía, mi canción como un lamento va en las noches de ignota lejanía, y en tus versos el recuerdo hecho armonía, sollozando por el monte lleva el viento. Es tu cielo de un azul inmaculado, son tus flores de un perfume sin igual. Desde el lago Titicaca te han cantado mil sirenas con su voz de cristal. Sopocachi de mis años juveniles, 15 abriles, quien volviera ahora a tener Miraflores, mi refugio dominguero. Solo espero a tu regazo volver y cantar mi serenata bajo tu luna de plata cerca del amanecer. Y entre amigos de mis años juveniles, 15 abriles, quien volviera ahora a tener Miraflores, mi refugio dominguero. Solo espero a tu regazo volver y cantar mi serenata bajo tu luna de plata cerca del amanecer. Y entre amigos con cerveza disipan esta tristeza y una nueva frase. La pasija del nevado más hermoso, por su rumbo choquillado acariciada, donde guardan los tesoros más preciados, las sonrisas y los besos de mi amada. Ni bandido, no te olvido mi momento, y más majestuoso de mi amor. Nieve altiva que escuchaste el juramento de tus hijos que luchamos por el honor. Sopocachi de mis años juveniles, 15 abriles, quien volviera ahora a tener Miraflores, mi refugio dominguero. Solo espero a tu regazo volver y cantar mi serenata bajo tu luna de plata cerca del amanecer. Y entre amigos con cerveza disipar esta tristeza y una nueva vida ser. Buenas noches a nuestros invitados, apreciado público. En nombre de la Fundación Patiño y de su director de Cultura a nivel nacional, ingeniero Ignacio de Lascurain, les doy la más cordial bienvenida al homenaje Julio de la Vega, a los 100 años de su nacimiento. Destacado poeta, escritor, periodista, abogado y crítico boliviano. Para dar inicio al presente evento, invito a dirigirse a nuestra audiencia al doctor Omar Rocha, director de la carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Adelante. Muy buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia. Estamos muy emocionados, honrados por participar en este homenaje. Quiero leer un breve texto a propósito de esta ocasión que nos congrega. Hoy rendimos homenaje a Julio de la Vega.
Como juramento de fidelidad hecho a su Señor, la palabra homenaje se remonta a la Edad Media. Pasó al español del provenzal homenage, y el origen se encuentra en el latín hominaticum, cuya raíz es homo, hombre, porque el que juraba fidelidad se convertía en hombre de su Señor. Retomando algunos aspectos de estos siempre útiles recursos al diccionario etimológico, entiendo que en este caso, jurar fidelidad tiene que ver con recordar y adherirse a ciertos gestos, ciertas ideas, ciertos pasos, ciertos transcursos y ciertas escrituras de alguien que señaló un camino. El centenario del nacimiento provoca alguna extrañeza en su celebración, porque la obra es una continuación del hombre a quien sobrevive. Permítanme el atrevimiento de hablar de algo personal. Vi a Julio de la Vega muy pocas veces. No recuerdo ninguna conversación con él, salvo los protocolares saludos en los pasillos del monobloc de la UNSA. No puedo contar ninguna experiencia personal con él. Sí me acuerdo del decoro de sus párpados caídos, palabras de Juan Carlos Orihuela que describen tan bien a don Julio. Sin embargo, siento mucha familiaridad con él por dos hechos. El primero, porque compartimos el día de nacimiento. No sin ser demasiado pretencioso, diría que es posible que por haber nacido el 4 de marzo tenemos algunos rasgos comunes. Pero también les cuento que mi primer curso en la carrera de literaturas fue sobre Matías el apóstol suplente. Allí un apasionado, Juan Carlos Orihuela, otra vez, nos contagió a varios la magia de los libros, por decirlo de alguna manera. Ese cursillo y esa novela determinaron que yo decida continuar en la carrera de literatura. Fue una decisión que obviamente determinó mi vida. No fui el único. Julio de la Vega fue fundamental para la carrera de literatura. Recordamos con mucho cariño que fue docente y director, pero además fue importantísimo para muchas personas que conforman nuestra comunidad. Fue profesor, mentor, guía, orientador. La vida culminó, pero la obra sigue vigente y abierta a la lectura, al comentario vivo, a la reflexión. Es una fuente de constante emanación de ideas. No cabe duda alguna, la obra de Julio de la Vega sigue viva, y sobre todo no la transformamos en un momento fijo, inamovible. Por eso es tan propio de lo que fue Julio hacerle un homenaje en abril y tomar todo el año para hacerlo. Finalmente, como director de carrera de literatura, no me queda más que agradecer a quienes promovieron este evento, a quienes están en la espera, por supuesto, Ana Rebeca Prada, Jimena y Débora, y a toda la familia de Julio de la Vega, Stephanie, Jessica, Juan Carlos, Vanessa, al Espacio Patiño que siempre acoge nuestras iniciativas, y por supuesto a ustedes por su presencia. Empecemos pues el homenaje, y para eso voy a dejar la palabra a Ana Rebeca Prada, que va a conducir todo el evento. Muchísimas gracias. Bueno, luego de lo que dijo Omar, creo que yo salto directamente al programa. Es un programa, como habrán visto y como hemos empezado, muy sui generis. Magín Valdés y Carla Reyes son quienes nos han deleitado con un primer tango. Habrá más durante esta noche. Yo lo que he pensado, y luego cuando hemos conformado este grupo de organizadores de este evento, es que estén en la mesa gente que ha trabajado y que está trabajando la obra de don Julio.
y eso es lo que ha primado. Obviamente primero vamos a contar con la participación de la familia, como debe ser. Luego Juan Carlos Orihuela y Jessica Freudenthal se van a hacer cargo de la poesía. Ellos fueron los editores de la obra completa poética de Don Julio en la carrera. Entonces toca que sean ellos los que se hagan cargo de algo que dominan perfectamente. Luz Salas, cantante, nos va a deleitar también con algunos tangos. Vanessa Artieda, que está haciendo una tesis bellísima sobre Cantango por dentro, va a hablar precisamente a partir de esa novela y del humor, y va a llamar a algunos compañeros que van a ayudarla en la lectura. Luego Stephanie Díez de Medina ha sido la editora del libro de la colección Biblioteca del Zorro Antonio sobre Matías el Apóstol Suplente. Es un libro crítico que ustedes pueden adquirir después ahí atrás. Luego tendremos otra vez algo de poesía, seguiremos viendo algo de tango y luego vamos a tomarnos un vinito. Entonces, para empezar, invito a las personas de la familia que van a leer en el homenaje. Mis amores, mis flandores, ahí nos vemos. Esa era la despedida de mi papi todos los domingos, cuando partía puntualmente a la misa de 12 del montículo. Nosotras con mi mamá, ahí estaríamos unos minutos más tarde. Los recuerdos de mi papi en todas las épocas de mi vida están llenos de alegría, mimos y cariño. Empezando por el carrusel de muñecas que armábamos sobre las cintas de su grabadora de rueda. Las muñecas giraban al son del tango y salían volando el rato menos pensado cuando mi papá retrocedía o avanzaba la cinta. Gran diversión. Tenía muy buenas ideas para armar juegos. Nosotras éramos postes y los salvavidas eran las argollas para embocar. Todo esto mientras veíamos el fútbol argentino en la tele, y nos hacía mucha gracia el apellido del jugador de Imeola. A mi papi le encantaba el fútbol y era stronguista de corazón. Hacíamos algunas travesuras juntos, como tomar un helado antes de almuerzo, y para que mi mami no nos pille, lo terminábamos a toda prisa en la puerta de la casa, hasta que nos dolía la cabeza. O algún domingo de visita a mi abuelita Enriqueta, mientras ella tocaba el piano y comíamos chocolates Macintosh, jugábamos sin permiso con los autos, aviones y trenes de mis primos. A mi papi le encantaban porque en casa solo había muñecas. Obviamente, mi papi tenía su carácter. De vez en cuando había castigos, enojos y regaños, pero duraban muy poco. Mi papi sufría igual que nosotros al estar enojado, así que a los 5 minutos aparecía con un dulce, un beso, un abrazo y todo olvidado. Algo que estoy segura emocionó y encantó a mi papi fue que, siendo muy chiquita, mi hermana Celia pegó en la pared junto a su cama, al lado de algunas figuritas, un recorte de periódico de la tapa de Matías el Apóstol Suplente. Era seguramente una publicación de presencia literaria. Recuerdo la sonrisa de mis padres al ver aquel collage. Como todos saben, su música favorita era el tango. Tenía una gran colección en cintas de rueda, algunas que se enredaban irremediablemente, también en discos, cassettes y más tarde en CDs. Era un experto en la materia, conocía todas las orquestas y cantantes, y de vez en cuando le gustaba cantar y grabarse, pero a solas. No nos permitía escucharla. Sin embargo, no le gustaba bailar, ni tango ni nada, tal vez porque no era muy buen bailarín. En los valses de graduación y de matrimonio éramos él y yo 2 palos de escoba. El tango ha estado relacionado con mi papá desde siempre. Lo hemos escuchado toda la vida y sus letras están grabadas en mi memoria desde pequeña. Al escuchar un tango ahora es imposible no pensar en él. Cada cierto tiempo mi papá me llevaba a casa un pan de Santa Rita. Mi segundo nombre es Rita. Este pan lo horneaban unas monjitas en alguna iglesia céntrica. Me decía que yo era la única que tenía un pan de su santa, y a mí me encantaba. Mi papi leía la Biblia todas las noches,
la tenía siempre en su cabecera. También rezaba caminando por toda la casa, mientras comprobaba cuidadosamente que las ventanas y puertas estén cerradas, los aparatos eléctricos desenchufados y las luces apagadas. Le preocupaba mucho que nos pasara algo malo. Así, cuando manejábamos bicicleta, lo hacíamos solamente por el centro del parque. Prohibido dar una vuelta por la vereda o, menos aún, bajar a la calzada. Se ponía muy nervioso. Nos recogía del colegio hasta los 15 años, por miedo a que crucemos las calles solas, y nosotros no nos hacíamos ningún problema. Este afán de cuidarnos y protegernos con mucho amor le duró toda la vida. Incluso cuando mis hijos eran chicos, él se daba una vueltita por mi departamento para ver que los niños estén bien, y a cualquier hora. Mi papá nos compraba la revista bíblica en todas las semanas. Nos llevaba a la feria del libro desde que era en el Prado. Íbamos a la ópera y al ballet al Teatro Municipal. Y al cine a ver películas argentinas con Andrea del Boca. Claro que esas películas infantiles no eran precisamente de las que él escribía críticas en última hora, pero no nos perdíamos una. Y lo mejor es que iban acompañadas de una buena cantidad de golosinas, que él disfrutaba a la par de nosotras. En su biblioteca encontrábamos todos los libros que el colegio pedía para la materia de literatura. Nunca olvidaré sobre el trabajo sobre la Divina Comedia, en el que me dio una ayudita. Obviamente obtuve un excelente 70. Conservo todavía el libro de gramática francesa publicado en París a mediados del siglo pasado. Él lo utilizó cuando vivió y estudió allí y me lo regaló años más tarde. Es una joya que me sirvió muchísimo, sobre todo por sus pequeñas anotaciones. Mi papi nos enseñó a interesarnos por la literatura, a atesorar los libros, a apreciar la música, el cine y el arte. Pero creo que sobre todo nos enseñó a amar a la familia. Gracias. Yo soy Valentina, hija de Senia, nieta de Julio La Vega, y voy a leer un poema que mi abuelo escribió cuando nací. La cicoña Ribancora. Me alzo de la cima de los abetos donde moro, partir de aquí o del Romo de París. La tarifa se nula, por el pico lo regalo. Avanza al lado del polígono. La nina nanatí cantareó. Ya con fondo de motores. No te despiertan porque inmensa rulla. La estela sobre el aire no es como la estela sobre el mar, puesta hincada en las huellas de los cielos, aún volando sin red debajo de nosotras. Ni la circulación de tu sangre es la circulación del gran tráfico aéreo, porque eres comandato de la bendición de Dios y del hombre también. Por eso te dejo un jueves 8 de julio, a las 5 de la tarde. Ay, qué felices 5 de la tarde, en todo igual el nacimiento de tu madre. Una golondrina no hace verano y una cicoña tampoco, por eso llegamos en invierno. Ya miro desde arriba, surcando las aguas del Tamengol, la balsa de Totora, del navegante Ramiro Solitario, augurio del Atlántico que pasa del trópico a los Andes. Salen a recibirte las grandes mayorías familiares de tus colegas niños, pero también su minoría los niños. Todos en la democracia del cero al principio, en la inocencia del futuro de la triapa, en sociedad epónima, jamás en sociedad anónima. Como cicoña bien sé yo de estas cosas, por algo tengo más horas de vuelo que nadie. Y por la sombra de Durruti, que toca la tierra con nosotros, repito bienvenidos los mariachis de siempre. Valentina, Valentina. Ahora mi hermana Carola. Bueno, yo voy a compartir una anécdota, una pequeña anécdota de Julio. Creo que Julio tenía demasiadas anécdotas y podíamos pasarnos toda la noche hablando de ellas. Cuando yo nací, Julio fue a visitarnos a mi mamá y a mí a la clínica. Entonces entró con su maletín café de cuero, que probablemente muchos de ustedes han conocido, y se le acercó a mi mamá y le dijo: tengo un encargo de Gustavo Medinaceli, mi papá, y sacó del maletín un ramo de flores.
se imaginarán cómo llegó el ramo de flores. Creo que es a partir de ese momento que Julio no ha salido más de mi corazón. Tan es así, y el inmenso amor que le tuve, que mi hijo lleva su nombre. Donde estés, Julio, todo mi amor. Buenas noches. Primero yo quiero, a nombre de la familia, agradecer primero a la Rebeca de manera personal, porque cómo se ha cargado la responsabilidad de esta organización, el entusiasmo que le ha puesto, el cariño que le ha puesto, los ha convocado a los estudiantes, los ha movilizado a la familia, y no sabe lo que nos ha hecho hurgar, ordenar, sacar y poner. Así que Ana Rebeca, mil gracias y un aplauso por tu trabajo. Por supuesto, a Omar, a la carrera de literatura, a las jóvenes profesionales y estudiantes, futuras literatas que están aquí, y por el cariño también que le han puesto, el entusiasmo y su nueva mirada. Como decía hace rato Omar, su obra sigue viva. También agradecer al Espacio Patiño, que no nos deja de asombrar con su profesionalidad y sus puertas abiertas siempre con cariño. Yo también quisiera recordar algunas cosas de Julio, también retomando a Juan Carlos Orihuela, que dice: hablar de Julio de la Vega es muy fácil. Es muy fácil porque era transparente, se lo reconocía rápidamente. Si alguien está renegando el Julieto, porque era una persona que estallaba con ciertas cosas. No era muy paciente con los taxistas, por ejemplo. Había roto algunos paraguas contra un taxi. Tampoco le molestaba a la gente que opinaba de manera sin pensar y se agarraba a la cabeza. Tenía un estilo especial de tocarse la frente cuando le molestaba, y nosotros ya conocíamos de memoria cómo iba a actuar. Pero de la misma manera, así de grande su corazón, amaba a los niños. Los nietos le han hecho lo que han querido. Han clavado su escritorio para que amarre su puntabola y no se pierda. Le han escrito encima de sus versos en su máquina de escribir. Le llevaban y le quitaban la comida, una maleta llena de cintas enredadas. Le han bailado delante de él los aplaudía. O sea, y nosotros de chica, nuestros primeros recuerdos, cuando le iba a visitar a mi mamá antes de casarse con ella, yo soy Medina Celi, Julio no es mi papá biológico, jugábamos domingos a sacazapatos, y mientras él estiraba sus manos para envolver la lana que iba a envolver mi mamá, para que él sujetaba la madeja, nosotros le sacábamos los zapatos y le amarrábamos para que se tropiece o se ponga al revés, o le esperábamos porque nos iba a traer galletas de animalitos, porque teníamos que adivinar con los ojos cerrados. Si adivinábamos el animalito, nos la podíamos comer. Y así sucesivamente, siempre compartiendo con los niños, con los nietos, ha conocido a algún par de bisnietos, a los que ahora son más jovencitos y están aquí. La otra cosa que caracterizó a Julio es el profundo, el inmenso amor por mi mamá. No podía vivir sin su Betsy, sin su B. La acompañaba a la confitería a cerrar, claro que disfrutaba de los pastelitos. Cada día sentado ahí le pegaba unos cuantos, pero no tocaba su plato de almuerzo hasta que no hubiera llegado, así fueran las 4 de la tarde, la esperaba a la B y no quería dormir si la B no había llegado, y claro, moría de celos, y era celosito, y celoso hasta del padre Eustaquio, de los médicos, hasta del portero. Y mi mamá decía: ¿cómo con el severo va a estar celoso? ¿Qué le pasa a Julio?
pero era su manera de expresar que la amaba. Ya había estado juntos y mi mamá sentada al pie de su cama en el seguro universitario, porque otra cosa que amaba era la UMSA. Yo soy de la UMSA, decía, como diciendo, a mí no me quitan esta mi calidad de relacionarme con los jóvenes, que era lo que más amaba. Y por último, Julio no le gustaba figurar, no le gustaban los figuretis, como decía. En segunda línea, él fue nuestro papá suplente. Creo que él fue, de alguna manera, un apóstol suplente. También, Julieto, a mi amor, donde estés, con la seña. Te mando un beso. Voy a leer algo que ha mandado mi hermana Verónica Salles, a la que conoció cuando tenía 1 año y se casó con mi mamá cuando ella tenía 5. Dice, mucho más. Con mi papá. Es que mi mamá es casada 3 veces y yo lo siento. He cruzado maridos. No era parte de mi exposición, pero era un lindonga, pues. Ya. Entonces Verónica escribe. Perdón. Julio y yo compartíamos 2 aspectos relacionados e integrales a lo que nos definía como personas y como profesionales. Por un lado, la conciencia del enorme poder del lenguaje, con todas sus posibilidades de crear multitudes, niveles de sentido y sin sentido, con su maravillosa capacidad de generar emociones y afectos, de provocar la risa y evocar memorias. Por otro lado, compartíamos también una pasión por la literatura, que nos dio la oportunidad de establecer una complicidad poética que se manifestaba en nuestras conversaciones. En muchas de ellas, aparentemente naturales y cotidianas, reproducíamos partes de poemas, novelas o dramas, aludíamos a personajes o invocábamos a autores para que participaran con nosotros en el diálogo. A medida que pasaron los años, nuestro canon literario creció exponencialmente, pero tuvo sus inicios muchísimo tiempo atrás. Tendría yo 10 años cuando Julio me compraba cantidades de libros en la librería Selecciones. Fue él quien me introdujo a Stevenson, Rostand, Dickens, Dumas, entre muchos otros. Más tarde se encargó de iniciarme en otros clásicos y en lo mejor de la literatura latinoamericana. Esa pequeña biblioteca que yo atesoraba de niña fue el inicio de la que yo logré construir después y de la que Julio disfrutaba tanto cuando venía a visitarme años más tarde. Desde este universo libresco y con nostalgia por esos momentos compartidos, rindo homenaje a Julio de la Vega, conmemorando el centenario de su nacimiento. Solo para, por su curiosidad, han debido escuchar que dicen Julieto. Mi papá se llamaba Julio, no Julieto. Los nietos, si ven las notitas que le han mandado de todas partes del mundo, le escriben Julieto. ¿De dónde viene eso? Un día alguna de las nietas más grandecitas estaban leyendo Romeo y Julieta y le dicen, estoy leyendo Romeo y Julieta. Y mi papi, que hacía juegos de palabras o que mezclaba cosas y se hacía la burla, le dice, ¿Romeo y Julieta? ¿O será Romea y Julieto? Entonces reímos un montón y dijo, entonces tú eres Julieto. Y de ahí le dieron Julieto y miles de palabras derivadas. Entonces, es eso, no se llamaba Julieto, pero le dicen, los chicos casi siempre decían Julieto. Gracias a las chicas de la Vega, y Salles. Qué maravilla. Gracias a la familia por tan lindos recuerdos de nuestro tan querido don Julio. Yo lo quería muchísimo a don Julio Jimena y por eso me he entusiasmado con la idea de armar esto. Ahora vamos a escuchar y vamos a
tener la experiencia de la poesía de don Julio de la Vega, una de las zonas de su obra más importante. Para ello vamos a escuchar a Juan Carlos Orihuela y a Jessica Freyden. Gracias, buenas noches. Quisiera agradecer a la carrera de literatura por esta genial iniciativa de rendir este homenaje a Julio de la Vega, a Ana Rebeca Prada y al equipo con el que han trabajado tanto en este sentido. También al Espacio Patiño que nos acoge esta noche. Hacia fines de los años 90, la carrera de literatura nos encomendó a Jessica Freudenthal y a mí reunir la obra poética de Julio de la Vega. Fue una tarea verdaderamente difícil. Ya Jessica se va a encargar un poco de matizar mejor esto, pero sí estuvimos persiguiendo textos por uno y otro lado. Hay muchas anécdotas al respecto, pero fue una tarea muy hermosa de reunir la maravillosa poesía de Julio. Yo, por mi parte, voy a leer algo parecido al prólogo que escribí justamente para esa poesía completa de Julio de la Vega, aunque la he matizado también. Puerto Suárez fue siempre un paraje fluvial por el que los barcos se acostumbraron a descender parsimoniosamente entre algas, filamentos, peces y carnadas. Un límpido espacio solar, caluroso y de frontera, que por siempre miró pasar lianas, peces y troncos que derivaban sin prisa. Sus rincones ferroviarios reposaban silenciosos frente a una luz nunca austera que solo desaparecía a la hora necesaria detrás de su cerro mayor. El ritmo de sus temporadas no le había permitido otro azar que la algazara del agua. Allí nació Julio de la Vega Rodríguez un caluroso marzo de 1924. Hijo de doña Enriqueta Rodríguez Salmón y de don Julio de la Vega Iturri, no tuvo tiempo de conocer la quietud de aquellas aguas mansas, pues muy pronto su familia habría de ir a residir a Charagua, donde Julio intuiría lo mejor de su infancia. Poco después se afincarían en Santa Cruz de la Sierra, ciudad en la que se atemperó fugazmente, pero a la que amó con lo mejor de sus años púberes, es decir, con el decoro de sus párpados caídos. Le sorprendieron los largos pajonales, la arena tenue de las distancias, los rumores permanentes del viento, y sin siquiera sospecharlo, se enamoró por primera vez. Había iniciado un largo escapulario de amores adolescentes que nunca más dejarían de irisar su piel introvertida, ni de darle un instante de sosiego a esa ensoñación sensual que lo acompañaría por el resto de su vida. Ya por fortuna, ya por destino militar y paterno, recaló en la ciudad de Cochabamba y luego en la de La Paz. Para entonces ya había intuido que el mundo también era posible a partir de otros signos y otros guiños, y se entregó apasionadamente a descubrir las misteriosas tensiones de la vida. Entretanto, por un azar, como sucede siempre en estas cuestiones de amor, se había rendido a unos ojos impacientes y a una sonrisa franca y sonora que nunca más dejarían de acompañarlo. Betsy González se había apoyado en su alma, ofreciéndole el contacto con las cosas inmediatas del mundo y una plenitud de hijas que sabrían amarlo como se ama a un oso perdido en la llanura, desorientado, sigiloso y encantador. Al parecer fue entonces que tomó posesión de su organismo plural, precipitando las orquídeas natales de sus paisajes interiores. Había comenzado su militancia fervorosa en esa impía segunda gesta bárbara, junto a otros bárbaros como Gustavo Medinaceli, Valentina Besia, Mario Guzmán Aspiazo o Mario Miranda Pacheco, lo que develaría en él un asombro por las palabras, las visiones y las cosas de un mundo de asombro, mientras paseaba su humanidad taciturna por las calles de La Paz, París o Buenos Aires.
Había llegado el tiempo de develarse y buscarse en el origen constructor de las palabras que definirían para siempre las irreverencias de su alma. Luego vinieron claros sus poemarios esenciales: amplificación temática, temporada de líquenes y poemario de exaltaciones. Aunque atento a sus señales interiores, reveló uno de sus deseos ocultos, íntimos, y escribió obras teatrales de singular importancia, entre las que destacan El sacrificio, Se acabó la diversión y La presa. Pero sería en la narrativa donde mejor se entrevería su espíritu inconforme e impugnador, lo que le llevó a impostar dos de las novelas bolivianas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, Matías el apóstol suplente, incluida entre las 15 novelas fundamentales de Bolivia, y Cantando por dentro. Fue crítico de cine y literatura en diversos medios periodísticos del país, pero siempre asumió como uno de los momentos más plenos de su quehacer intelectual los casi 20 años de ejercicio de la cátedra en la carrera de literatura de la UNSA, que le hicieron compartir su experiencia con el enganche joven de los años 70 y 80, por lo que no duden en afirmar que fue la mejor pega que he tenido en mi vida, una cosa formidable. En 2004 le fue concedida la medalla Pablo Neruda, premio instituido por la República de Chile a 200 escritores sobresalientes en todo el mundo. Y un año más tarde, en 2005, el Gobierno Nacional le otorgó el Premio Nacional de Cultura y es miembro, además, de número de la Academia Boliviana de la Lengua. Aunque así y todo, Julio de la Vega ni se afana por nada ni se ufana de nada. Sigue ahí como un coleóptero abnegado, caminando lentamente por las calles de Sopocachi, entrecerrando los ojos, evocando los bailes imaginarios en golpe alterno y 3x4, enamorándose empedernidamente de tanto en tanto, huyendo del redil para ser lobo y pastor al mismo tiempo, atorrante y católico, abogado y surrealista. La obra literaria de Julio de la Vega es un intenso entrecruce de dialectos poéticos y narrativos que transitan cadenciosos por la vida, mirando en silencio los confines desde rincones desapercibidos, pero es también un testimonio de voces escuchadas, aprendidas y repetidas entre cavernas milenarias y ecos que se cruzaron y dialogaron en el tiempo eterno, impregnados siempre de un humor de cuchillo, letal e impugnador. Decir algo de Julio de la Vega es nombrar su abuelitud de tronco antiguo, su paternidad sin bulla, su amistad con los árboles conocidos de ese parque tutelar que se agita en los bordes de su casa de siempre. Es nombrar a un transeúnte sin horario, a un vagabundo parsimonioso e irracional, pétreo cuando le viene en gana, tío por antonomasia, imaginero, conversador y renegón de oficio, tierno como un alce. Es saber que aún tiene sitio en el mundo la condición verazmente humana de un buen fabulador, de una araña solitaria, de un seductor de antaño, incansable como los astros, pícaro como una ardilla y poseedor de una singular risa que corre por dentro. Es mirarlo de lejos, sobrio en el vestir, velero y fragata, boquita y pejerrey, agachado al caminar, hombro derecho alzado, enhiesto al disentir, gran labio caído en apronte, empecinado a vivir 3 veces más si se lo propusieran y fuera posible, teniendo en cuenta que este Julio, caprichoso, adorable e inextinguible, ya tiene 100 años. Estoy muy agradecida por estar aquí, todos. Realmente es un honor y me conmueve hablar sobre la poesía de Julio, sobre todo por el honor que fue para mí poder compartir con él esto que él llamó el techado de su obra, ¿no? Me acuerdo todavía estar ahí entre sus papeles, cajas, baúles,
sacar dentro de sus libros versiones de los poemas y decirme, no, aquí hay otra, es que aquí hay otro punto, es que en el periódico salió otra versión y hay que revisarla, ¿no? Ir otro día y volver a revisar otro papel y estar con él y reír, después otro día estar muy serio y, como decían, renegaba porque no quería que salga ese poema o sí. Entonces era muy meticuloso con lo que él quería que se publicara en esta su obra completa. Para mí realmente fue un privilegio y estoy muy agradecida con Juan Carlos, con la carrera, por haberme permitido estar tan cerca de él. Era una cosa tan inesperada, yo tan joven, ¿no? Aprendí muchísimo de él sobre la poesía escrita en Bolivia. Le tenía mucho amor a esta tierra y a su territorio. Para la edición de la obra poética de Julio de la Vega, revisamos los poemarios Amplificación Temática del 57, Temporada de Líquenes, 1960, Poemario de Exaltaciones y Vuelos. Pero, como acabo de decir, infinidad de periódicos, de revistas, de poemas sueltos, de versiones a mano, etcétera, etcétera, que se iban encontrando cada vez más por ahí. Organizar todo aquello no fue tarea fácil, había muchos textos que no estaban fechados, no fue posible hacer un orden cronológico, pero decidimos hacer 3 líneas de lecturas, coger 3 líneas. La primera fue evocaciones, que bueno, son remembranzas, evocaciones a distintos personajes, y hay poemas sobre familiares y amigos, artistas y escritores, ¿no? Y hay ahí unas funciones intertextuales con epígrafes, citas, menciones dedicatorias y otros. Y en el primer caso, esto cabe dentro de lo que Mónica Velázquez ha llamado la saga de escritores-lectores. Aquí, por ejemplo, tiene un poema a Tzara, a Baudelaire, a don Francisco de Quevedo y Villegas, a Ricardo Jaimes Freire, Óscar Alfaro, Neruda, entre muchos otros. Otros poemas son también una muestra de reciprocidad, y tiene dedicatorias para Gustavo Medinaceli en Temporada de Líquenes, Momento, con un epígrafe que glosa recordando a Jaime Sáenz, para Almón sin coordenadas, como un homenaje a Franz Tamayo, etc. Voy a leer un fragmento que dice: 4 siglos atrás y estás entero, en la noche final de Villanueva, añeja el porvenir, pero tan nueva, por cuna ser verso verdadero. A don Francisco de Quevedo y Villegas. También hace una pregunta que me parece muy pertinente para el día de hoy, en un poema que es Estrella ingresa al laberinto de la literatura, y se pregunta: ¿y de Bolivia qué? Preguntarás. ¿Tenemos poetas? Tenemos, se responde. Entonces nuevamente se sitúa en este lector, escritor, lector, y menciona algunos nombres como Vizcarra Monge, Pedro Shimose, Juan Quirós, y también hace referencia a nombres como Macondo y Comala. Esta pregunta es muy importante porque en algún momento, los críticos de hoy han planteado una escasez o esta dificultad de reunir a los poetas, entonces me parece una pregunta muy interesante dentro de su obra. Otra línea poética es del amor y el erotismo, y que hay muchas manifestaciones y muchas formas en las que Julio aborda esto, ¿no? Y una de ellas es la pareja adánica, ¿no? Por ejemplo, en Pareja en el Turbión, que está en vuelos, siempre está la otredad, también el amor como nostalgia, en una búsqueda de una común unión, y trabaja mucho la imagen de la pareja de la Biblia, ¿no? Un instante mítico del amor y de un jardín y de un espacio
que llama Nuestra ración del paraíso. A mí me encanta ese verso. Tiene también poemas sobre vegetación. En Temporada de líquenes también toda esta comparación sobre la mujer como vegetación, como planta, y este jardín adánico como el huerto en sí mismo, ¿no? Este jardín del paraíso tan importante, y también lo menciona como el centro del mundo y la posibilidad de existir hacia atrás. Cito: el momento no puede medirse hacia adelante ni en línea recta, porque forma un círculo final, al empezar redondo en el comienzo como un beso. También se introduce, como he dicho, la figura de la amada, esta mujer deseada. Se presenta en los poemas a través de metonimias relacionadas al cuerpo. Están los senos, el pecho, los labios, los cabellos, los muslos, y, como he dicho, esta redundancia del jardín. Y hay también, lo voy a mencionar ahora, decidimos reunir poemas que estaban como por fuera, bajo la línea de motivos, ¿no? Había muchísimos textos sueltos y sin, como dije, sin fechar: la ventana, la torre, el equipaje, fantasma prematuro, etcétera, que decidimos reunir bajo motivos. Y finalmente yo quería compartirles otra de mis experiencias más hermosas con Julio. Como decía, la familia, él amaba a los niños, creo que hasta se volvía un niño, ¿no? Realmente. Entonces hicimos esta colección de algunos poetas y tuvimos la suerte de que Julio nos visitara en la escuela 6 de junio en Alto Brajes, y bueno, él participó feliz. Aquí lo describimos como un grillo, y llegó de sorpresa y los niños lo abrazaron y él estaba así con una sonrisa gigante, con mucho amor para dar, participando, pintando con pinturas al dedo, manchándose, comiendo con ellos. Y bueno, yo me quedo agradecida con el poder haber revuelto en su escritorio con él, charlado con él, habiendo sacado todo y habiendo estado con los niños. Así que muchísimas gracias, eso es lo que quería compartir. Buedo antiguo, hito del cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero Barbamba, tu casa, tu vereda y el saco y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Yo nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Yo nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. Una luz de almacén. Yo nunca me verás como me vieras, recordado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. Muchas
Gracias, Luz, qué hermoso tango, hermosamente cantado. Precisamente después de ese tango, vamos a pasar a trabajar y a escuchar con Vanessa Artieda y sus compañeros de aventuras sobre esta novela y que tiene que ver mucho con el humor. Me da mucho gusto recordarles que una editorial creada por Teresa Prada y por mi persona fue la que publicó la primera edición de Cantango. Yo les recomiendo a todos leer Cantango, es divertidísima, no se van a aburrir, así que consíganla por Bueno, don Julio trabajó mucho el humor en sus dos novelas. Hoy les hablaré un poco de Cantango por dentro y me ayudarán a leer algunas citas mis compañeros de carrera, Pavel Quintana, Sebastián Cáceres y Michel Turri. Esta obra narra las aventuras de un adolescente de 15 años, que conoceremos como el Tipejo, que ama el tango y busca el amor por la ciudad de Cochabamba en 1939. El humor de la novela se trabaja con distintos recursos como chistes, sátira, juego con el lenguaje, doble narrativa, su lógica absurda y la parodia. En los chistes encontramos modificación de palabras, el doble sentido y palabras con acepción múltiple. Ya desde el título debemos prestar atención. Cantango es la mezcla de dos palabras, o, como lo diría Freud en El chiste y su relación con lo inconsciente, una condensación que forma una palabra mixta, siendo así la unión de cantando y tango. El título ya nos marca que el cantar tangos va a ser importante en la novela, y el chiste está en que cuando la leemos entendemos que esa es la forma de pensar del Tipejo. Dos veces marcará esto a dos de sus amores. Cuando está acompañando a Iritay en su casa, tiene esta conversación. Cito: a mí me gusta ir a pasear por la orilla del río, a ver caer la tarde y cantar unos tanguitos y valsecitos como este de don Hilario Redondos o Cuadrados. Y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel, te veo linda Irita hermosa, te llamo diosa de Guaymallén. No he escuchado nada, es que yo canto para adentro porque soy desorejado. Fin de cita. Cuando está con la señora Blackie en el montacargas, dice: ¿en qué piensas? No pienso, canto un tango por dentro. Fin de cita. Con la sátira hace distintas referencias a la época en la que se desarrolla la novela, como la Segunda Guerra Mundial. De la Vega también juega con el propio lenguaje, hará juego con el español, el cómo hablaría un brasileño y un alemán en español e imitación de tango, como en el siguiente ejemplo. Cito: ¿cómo sos? ¿Por qué tienes un montacarga para un solo piso? Ya sueñas con tener un departamento de un edificio alto en un 12º piso. Primero tienes que esperar a que el país se inventen las casas de más de 4 pisos. Luego podrás construir tus rascacielos y ya hecho, podés instalar tu guarida. ¿Qué es eso de podés? ¿Por qué hablas como argentino? Hablo como prosiño, pues, que soy. Después de tu rascacielo, tenés que construir pulincito en el alto piso de ese rascacielo y después me contás. Fin de cita. El Tipejo es consciente de que habla como argentino, pero trata de ocultarlo diciendo que así hablan los cruceños porque él nació allá. La verdad es que él habla así por su amor a los tangos. La novela también tiene una doble narración. El narrador se presenta como omnisciente y oficial y el protagonista que se vuelve un segundo narrador. Al haber dos narradores, ambos considerarían que están en un lugar de poder en la novela, por lo que se sienten con la libertad de hacerse la burla del otro, que en ese momento deja de ser el narrador. Por algo, el narrador llama despectivamente a su protagonista Tipejo y a su vez este se burla de la falta de habilidad en las funciones del otro. Cito: no es cosa, además, de adelantar los acontecimientos, pues aunque yo lo sepa todo y, por supuesto, lo que sobrevendrá a estos chicos, por algo ego sum qui sum, por mi formación muy contraria al entretenimiento y siendo el mejor narrador el que produce las acciones, nada más que dejarlo solo. Ustedes y yo, pues, mejor marchamos caminando a su lado, escuchando de viva voz decir y hacer macanas, aunque yo quedo comprometido con ustedes, como lo he estado desde las primeras páginas, a seguir socorriendo a mi amiguito cuando el incidente lo requiera. Despierto, pero no estoy despertando de ayer o de aquel día siguiente del que fui a la matiné a ver la película Crimen y Castigo, sino que estoy despertando de semanas y por eso el lector tendrá que saltar conmigo. Todo por culpa del narrador, que siempre se queda dormido por la atmósfera tibia y el cielo abochornado. La lógica de la novela maneja los tiempos al revés, por lo que el futuro es el pasado y el pasado es el futuro. Cito:
Contemplemos más bien este palmar. Me acuerdo hoy, en diciembre de 1939, del palmar que conocí hace mucho tiempo, en 1982 en Nueva Delhi. Fin de cita. Y a su vez, el narrador no cuenta los acontecimientos de manera lineal y se justifica comparando su estructura con la de la Biblia. Cita: el tiempo del narrador es un tiempo eterno. El ayer y el hoy se confunden. El presente vive en ambos, como en los grandes libros históricos religiosos. En la Biblia no se nos dice cuántos días padeció Job las pruebas a las que sometió Dios su paciencia. Pueden haberle llegado todas en un solo día, o en un minuto, una hora, un año, un siglo, que todos estos plazos son lo mismo. Nos hablan del rey David cantando milongas de alabanzas a Yahvé y, un par de páginas más allá, vemos viejo al rey, y tanto que para que duerma con los pies calentitos le tienen que conseguir una jovencita que se acueste con él, solo para que ella cumpla las funciones de bolsa caliente. Lo que hacía Jesucristo no está registrado como cronología sucesiva de días. Los 4 grandes evangelistas, los 4 juntos o por separado, merecían el premio Nobel, sea de literatura, de la paz o hasta medicina, y nunca se los dieron por política. Nos cuentan un hecho y no nos dicen si tal cosa la dijo Cristo un día determinado, ni si fue al día siguiente del mismo o mucho después, cuando pronunció un discurso mucho más largo que el anterior o cuando recapituló su más reciente parábola, como si fuera continuación de la que expresó ayer. No se aclara a los cuantos días de resucitar a Lázaro volvió a la casa de este a visitar a las hermanas. Fin de cita. La parodia en la novela es abundante. Don Julio trabaja con música, cine y, por supuesto, literatura. Haciendo un recuento de toda la intertextualidad que he podido encontrar hasta ahora, la novela hace referencia a 76 canciones, de las cuales 57 son tangos. El intérprete favorito del tipejo sería Gardel, por haber cantado por lo menos 34 de los 57 tangos. En este caso, la mayoría de las referencias vienen de parte del tipejo, mientras que el narrador daría solo algunas porque estaría aprendiendo del quinceañero o simplemente compartiendo de lo que encuentra en sus pensamientos. La parodia está presente en todas estas referencias musicales porque el tipejo las saca de contexto para que encajen con algo que está pensando o haciendo en ese momento. Al hacer esto, puede pasar sin ningún conflicto de una canción a otra o incluso tergiversar la letra. El cine es lo menos trabajado en la novela. Al tipejo le gusta mucho ir al cine tanto para ver las películas como para ver a las actrices. La película más nombrada es Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming. En total hay 23 películas mencionadas. En cuanto a la literatura, hay intertexto de 57 obras literarias, entre cuentos, teatro, poesía, mitología y 31 novelas, de las cuales Crimen y Castigo es su favorita. Dicho esto, escuchemos algunos ejemplos de su humor. En cine les compartimos una escena donde el tipejo va al cine a ver la película Flor del Trópico del director Jack Conway del año 1939. Pavel. Pero en este cinecito que encuentro ya no hay tiempo para leer cartelitos y me meto de cabeza porque la película es con mi gran amor, Hedy Lamarr. Aquí se llama Flor del Trópico. Entro y la veo metida en la jungla, pero no en Sarong, como la Dorothy Lamour. Mi Hedy está con el pelo suelto, la frente amplia, las mejillas pomulosas, típica morena, lo que los chicos del curso llaman en la SAP negra, sin saber lo que significa en realidad una negra. De puros habladores. Claro que yo tampoco sé lo que es una negra, y ojalá nunca en mi vida lo sepa. Al tiro me doy cuenta que para mí es el primer trabajo de puta que hace la negra, es decir, la Hedy en el cine, quiere a uno que es joven y se mete al mismo tiempo con un viejo porque tiene los mangos y que además es medio gángster. Así tiene el pretexto ante el joven de quedarse con el viejo diciendo que le mete miedo. Uy, si traía a mis hermanitos. En realidad no se ve a ninguna escena escabrosa. No se ve, pero se oye todas, y se supone todas, más si uno tiene imaginación calenturienta, porque no la van a retar a cada rato a la pobre de los dos lados, es decir, del lado del viejo y del lado del joven. El viejo está dándole sopapos a Hedy Lamarr y la amenaza con pegarle 4 tiros. Yo me indigno y avanzo hacia las filas de adelante de la platea para defender a mi amada, pero la realidad me llama a la cordura, pues justo en este momento se corta la corriente eléctrica.
Gracias, Pavel. En música usamos de ejemplo a 2 tangos de Gardel. Primero, Guitarra, guitarra mía, para mostrar cómo al tipejo le encanta cantar tangos en privado. Y en segundo lugar, a Sentimiento Gaucho, para mostrar cómo piensa en ellos constantemente y de qué manera influencian en su vida. Gracias. Esta es la primera canción. Salimos del cine en familia en patota, pero yo me alejo un poco de ellos porque me muero por canturrear con que nadie me escuche. Caminando por una calle solitaria, tratando de imitar a Huguito, que a su vez trató de imitar en la película al papá, Don Carlos. Guitarra mía, por los caminos del viento, vuelan en tus arbodías, coraje, abor y lamento. No es que él esté con catarro ni yo tampoco, pero así es el estilo, nariz tapada, inventado por Gardel. Esta es la segunda canción. Aunque Doña Blackie le hizo presentir algo así como que lo dejaba, y él, no lo sabe Doña Blackie y no se lo cuenten, se puso muy contento ante la amenaza. Mejor dicho, deseó que la amenaza se cumpliera, porque eso le permitirá ganar un nuevo trofeo en su carrera de perdedor en amores. Y yo presumo que no es precisamente que al tipejo le guste cargar cuernos, sino que así se siente protagonista de un tango. La mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con 4 hombres que ella supo seducir. Pero, como es tan raro el nene, tiene el anhelo máximo de doctorarse en mal de amores. Por eso le encanta que lo abandonen o lo rechacen. A ver si así le sale un poema entero de pe a pa. Gracias, Tomás. Finalmente, en literatura, les comparto una de mis citas favoritas, ya que condensa muchas obras como El llano en llamas, de Rulfo, y La montaña mágica, de Thomas Mann. Mish. Descubro, con gran preocupación, que en los recovecos de su mente no hay más que poemas truncos y títulos de novela que se propone escribir, como El Triángulo de las Bermudes, tema sobre 3 hermanas de ese apellido enamoradas de un mismo y apolíneo joven que refiere que entre las 3 solo han podido reunir dinero suficiente para una sola braga elegante, que puede asegurar el porvenir, por lo menos, de una de ellas. Como la braga de corte geométrico forma un triángulo cabal sobre el pubis de quien se la pone, la llama Triángulo de las Bermudes, según apunta el supuesto escritor en sus cuadernos de garabatos. O La montaña trágica, personaje femenino de gran corpulencia que, disque dándose cuenta de su exagerada gordura, hacía que la burla populachera la llamara montaña en vez de montaño. Y como esto le hacía sufrir una vida llena de llanto, que precipitó en un frustrado suicidio, terminaron por apodarla la montaña trágica. También está en sus planes creativos un folletón tipo novela rosa de Deli. Alicia ya no vive aquí, ni aquí tampoco. O así hablaba Sarah Gustav, casi biográfica, según sus bocetos, sobre la vida de una muchacha judía en la ciudad de N, a quien llega la persecución hasta el Valle Florido, donde no hay guerra, pero sí un eco de la terrible explosión del odio que en Alemania se va creando contra la raza hebrea. El llano con llamas, posible novela sobre los mitimanes que en el tiempo de los incas fueron trasladados al llano o al oriente del país, llevando todo lo que poseían, hasta sus llamas, porque era el único medio de transporte con el que contaban. Gracias, Mish. Como ven, es una novela muy divertida, que a cada página hay referencias y mucho humor. Así que eso sería una pequeña muestra de lo que don Julio hace en Cantando por Dentro. Gracias. Hola a todos y todas. Si bien, bueno, como introducía Ana Rebeca, yo me he encargado de editar ese texto que reunía mucha crítica de la novela. Bueno, para este evento frío no hablar yo tanto, y sino más bien dejar hablar a la hora de Julio de la Vega. E igual tengo alguna sorpresilla ahí que tiene que ver con el papelito que les han entregado al principio, así que vamos a ir desarrollando esto, ¿no? Entonces, para recordar la novela de Matías, El apóstol suplente, y apreciar una muestra de la polifonía y el juego con el lenguaje que se maneja, hemos preparado una lectura de algunos fragmentos, ¿no? Para lo cual voy a invitar a Mauricio Murillo y a Daniel Romero Sotomayor, y nos vamos a ir nomás allá al frente. Entonces, tal vez para que se acuerden, ¿no? La novela maneja 2 historias de manera paralela. Yo creo que nos ponemos
acá y usamos el micrófono entre todos. Bueno, entonces les decía, ¿no? Maneja estas dos historias paralelas, una la de Matías, ¿no? Que primero mira con envidia a los apóstoles y quiere ser parte de ellos y luego finalmente lo logra, pero luego está frustrado de que no puede hacer milagros, ¿no? Y por otro lado tenemos la historia de este guerrillero que tiene que asumir el liderazgo, ¿no? de su grupo. Y bueno, ¿no? Hay también ahí toda una reflexión, ¿no? de las suplencias con respecto a lo que están haciendo. Y bueno, tiene que ver con todo este contexto histórico de la guerrilla que rescata de manera tan interesante la obra. Así que con eso, para contextualizarlos, pues pasamos a leer. Mauricio como diré Matías, Daniel será el guerrillero y yo apareceré como Santiago, como verán. Este es mi diario oral. Empiezo a transmitir mis ideas, gritando mi gran aventura desde mi caverna de los 1000 ecos profundos y prolongados. Quisiera que estos ecos fueran realmente profundos y prolongados, para que futuras generaciones puedan escuchar en sus tiempos y en sus horas lo que digo ahora, y que sea por los siglos de los siglos. Aunque dicen verba volant scripta manent, en mi caso pudiera no ser así, y lo diré por qué. Muchas veces, aquí mismo, suelo escuchar diálogos de Platón con su mejor alumno, y también de gentes que aún no existen, supongo. Los muertos están bien muertos, pero sus voces se siguen reiterando en las oquedades de mi resonante cueva. Grito y no escribo mi diario, primero porque no sé escribir, y segundo, por no arriesgarme a que alguien me lo robe y lo venda al mejor postor, o acaso simplemente lo regale. Este es mi diario escrito. Sostengo que gritar mi diario resulta más efectivo que escribirlo. Estamos en un día de Nisan de los años 30. Se me ocurre que será un Nisan tan importante para mí que no solo tendré que recordar el siglo, la década y el año de su acaecimiento, sino cada uno de sus propios días. Y por eso grito en vez de escribir. De lo que nos sirve saber escribir. Las proclamas no dan resultado. Los volantes de mi puño y letra fueron desechados, según me informan. Y si alguno los aceptó, lo hizo con mucho temor, escondiéndolo entre las ropas, luego de recibirlos, por creerse seguramente en gran peligro si alguien los sorprendía leyéndolos. Algo pasa con mi Kodak. Se me trancó y todavía me quedan 4 disparos. Tenía que ser americana. Ojalá se arregle. Tiene que estar lista para la llegada de ella. Por lo bella que es, merece que se le reserven mis mejores placas. El azar va a decidir mi futuro, si es que yo puedo, a estas alturas, aspirar a un futuro. A mis 30 y pico de años soy un fracasado. Fracasado más que nada al compararme con mi amigo Juan. Lo llamo Juan porque él mismo se llama así y lo llamo amigo por llamarlo algo. Bello joven Galileo, de origen humilde, como yo, pescador como yo, favorito del maestro y su discípulo amado, no como yo. La gente de la ciudad teoriza que la derecha, que la izquierda, mientras que nosotros estamos aquí sudando, hambreando y levantando nuestras propias vidas, ya con la derecha, ya con la izquierda, porque no hay ya más ayuda, ni de la teoría ni de la praxis, pese a que ahora todo el mundo está a la izquierda. Ese quemador de ramas, ese incinerador de inútiles rebeliones, o quizás no, propiciador de la liberación nacional contra el imperialismo. Ese columpiante de árboles que no serán ni hoy ni nunca verdes, me dejó el puesto. Porque si algo soy es gracias a su, tal vez, vano acto de protesta o retorcido empeño de morderse por haber sido motivo impulsor de afrentas en la frente, en todo el cuerpo y más que en ninguna otra parte, en el alma. Agradezco la infamia del que quedó colgando en la higuera, ignominia que, pese a todo, insisto, a quien más favoreció fue a mí. Puede que su acto contra el maestro haya sido de enemigo y no de amigo, y además de ser contra él, fue contra todos, pero no contra mí. Enemigo amigo me resultaste. ¿Por qué te has muerto, che enemigo amigo? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Mejor apóstol que tú? ¿Por qué te has muerto, che? Lo malo no está solo en que lo mataron, sino en que se llevaron su libreta, donde habían precisas instrucciones. Amigo enemigo me resultaste, porque me dejaste de herencia una enorme responsabilidad. Bien estaba como anónimo, combatiente sin más deber que cumplir órdenes, pero desde hoy llevo sobre mis espaldas el cuidado de los sobrevivientes.
sacarlos vivos de la muerte en que se metieron. Aunque era cerrado el ámbito de los 12, sus conversaciones privadas trascendían. Nuestro nuevo círculo tiene que ser muy cerrado. Lo que nos pasó fue por abrirnos tanto a todos. Muchos de los desamparados que llamamos llegaron hasta nosotros, pero a su vez nos dejaron desamparados y en la picota. No se trataba solamente de una filtración equivalente a la del sol a través de las persianas clausuradas, sino también, y hablando con mayor propiedad y realismo, a un esfumarse de la oscuridad fuera de su alrededor de la luz, con la diferencia de que a la oscuridad, por ser lo que ella es, no se la puede ver. De este contrabando adocenado de chismes nació la perniciosa aceptación de cierta idea en el pueblo, la de que el reinado del maestro sería efectivo en este territorio y ahora mismo. Esta es una nueva fórmula nociva esparcida por otros de los apóstoles, los hermanos Juan y Santiago, quienes, a pesar de la aclaración personal que el maestro les hizo a ellos y a su madre Salomé, recalcando que él no podía disponer el sentarlos a la derecha e izquierda, respectivamente, del trono y en su reino, parece que no advirtieron claramente las nociones peculiares sobre el qué y el cuándo de ese reino, y lo quieren de inmediato y en esta tierra. Tiene que ser en esta tierra, carajo hermano, si no aprovechamos ahora para ponernos las caligas, ¿cuándo va a ser? La protesta iba subiendo de tono. ¿Ese es el principio de la salvación? ¿Vamos a ponernos las botas en esta tierra? Yo era minero, con la sangre que diariamente escupo, presumo que me queda poca vida, pero esto no me importa. Tengo mujer e hijos que se han quedado en el valle. Quiero que ellos tengan siquiera un techo y una cama para cada uno, digo. Por eso insisto, ¿para cuándo me prometen ustedes eso? ¿Me sirve para lograrlo la violencia? La protesta ingresa en el mismo seno de la protesta armada, en el meollo de su hueso, se hace carne de nuevo después de haberse descarnado, donde casi no hay carne de tanto haber sido desnutrido por años de trabajo. ¿La metralleta me va a traer pan? No me importa que no me lo dé, si se lo da a mis hijitos. Pero aquí lo único que se me da es ta. ¿Y ese es el camino para ser libres, dejando de ser libres? No vale luchar y luchar para nada, o para que otros cucañeros se aprovechen de todo el valor civil que demostramos durante la resistencia. Fuimos los primeros que dejamos redes repletas, una profesión y un título bien ganado de pescadores que vendíamos pesca buena, la mejor del pueblo, la que abastecía la zona. Pero dijeron, mejores ofertas está haciendo el maestro para los que lo dejen todo. Yo lo dejé todo, un todo que no era mucho. Vienen a fundar un reino, me dijeron. Hasta me dieron un plano y organigrama del mismo. Y el reino está fundado, pero ¿son sólidos sus cimientos de ta? Viene a fundar su reino, nos dijeron. O sea que al principio es el maestro solo. Mas apenas termine de confeccionar su cronograma, creará una gran rosca de inamovibles comensales de los permanentes banquetes que dará. Pondrá oficinas con muchos puestos y se rumorea que los cargos de secretarios podrían ser sustituidos y que en vez de hombres se utilizarán mujeres. Dice que dijo el maestro en la campaña de concientización preparatoria de su reino, y tú, hermano Juan, tanto como yo, Santiago, si son verdad esos decires, que lograremos muchas cosas. Y madre hizo muy bien en muñequear por nosotros sus hijos ante él, pidiendo que fuéramos primeros ministros paralelos a toda autoridad y hasta toda gloria. ¿Fue un fracaso o un éxito? Fue un fracaso o un éxito. Toda una vida, ¡qué vida! Se entregó totalmente. También muchas vidas sin el renombre de aquella, humildes, pero estas y aquella, vidas. ¿Valía la pena? ¿Hemos encendido lo que queríamos encender? ¿O hemos creado más odio? ¿Fue el principio o el fin? Si salgo con vida de esta evasión, no quiero que este sea el fin, ni que sea el fracaso. ¿Fue un éxito o un fracaso? Hasta hoy no he podido comprender si aquella tarde realicé mi primer milagro. Nadie, ni por sí ni por otro, se me acercó pidiendo ser curado. Y no alcanzo a establecer si tal cosa sucedió porque nadie precisaba sanarse o porque, apenas anunciado mi llamamiento, ya el maestro se había apoderado de mí,
y actuando a través de mí, sanó a todos con su fluido salido por mis manos, de la misma manera que el aire benigno atraviesa el caramillo. Tengo que pensar en mi nuevo llamado. Siempre es difícil explicar los motivos de una derrota, sobre todo cuando se trata, más que de una simple derrota, de una derrota ideológica. Esta se produce cuando más que los que escuchan nuestros argumentos son los que escuchan a quienes los atacan, aunque tengamos la razón. ¿O es que somos una causa sin rebeldes? Debería retomar la pluma, así ningún diario fuera trunco. El que estuvo escribiendo siguió mi huella, hizo caso a mi voz sin oírla, pero recibió como un llamado. Igual que yo, creyendo escuchar una voz que me ordenaba marchar a la selva, capté sus ecos, que me parecía venían desde el alba de los tiempos. Entonces debería bajar a saludarlo, hablarle como hablaban en las primeras edades, darle la bienvenida con las antiguas palabras transmitidas, de viva voz y escritas. Antonio, de la revista El Zorro Antonio, dicté un libro de homenaje a la novela de Matías por sus 50 años, y en él se incluyen algunas cartas. Entonces, para esta siguiente parte de la intervención, quiero rescatar una de estas cartas, y luego ya les voy a explicar lo del papelito que les han dado, les juro. Así que invito a José Manuel Baptista a leer una carta escrita por su papá, Mariano Baptista, dirigida a Julio. Gracias. Buenas noches. Muchas felicidades a la familia y a los organizadores por montar este precioso homenaje con música, con imágenes. Bueno, no me voy a detener en más cosas, sino que me remito directamente a la lectura que, como ha anunciado Stephanie, una carta que le mandó mi papá, Mariano Baptista, a don Julio de la Vega en marzo de 1991. Y dice así: querido Julio, en lugar de hacer un discurso de circunstancias, te escribo esta carta porque, en el más puro estilo surrealista que a ti tanto te gusta, acompañaré al canciller de España en Potosí en la mañana de hoy, en Santa Cruz en la tarde, y, si puedo llegar a tiempo para el acto, leeré personalmente estas líneas. En caso contrario, le pido a Valentín Tabesia, me imagino, que lo haga por mí. Con razón se afirma que los poetas y los músicos son los creadores que más refinados e imperecederos frutos producen, y aunque los primeros ganen poquísimo en el mercado de los valores, y los segundos también, sus palabras y sus notas transitan las edades como símbolos de la eternidad del espíritu humano. En verdad, una sola palabra junto a otra puede ser una revelación humana y divina, un canto a la vida o el dolor que conmueva a generaciones y a pueblos, un encuentro entre el individuo y la colectividad, una alegoría que, más allá del intelecto, recogiendo la sensibilidad, la intuición, el sentimiento y también la profunda reflexión, queda estampada en unas líneas, y es como el núcleo de la producción cultural de un pueblo, aquel que guarda en un cofre especialísimo los temas más trascendentales. Con razón, decía Isaac Babel, a quien cito de memoria, que un punto bien puesto puede estallar como un disparo en el corazón del lector. Todo esto está inmerso en tu poesía. Tuviste la suerte de militar en la segunda generación de Gesta Bárbara, la de La Paz, y durante tu permanencia en Francia recogiste los últimos alientos del surrealismo y te sumergiste en el existencialismo sartreano de la segunda posguerra mundial, influencias que han marcado tu obra, como la marcó también Neruda, pero sin afectar a tu propio estilo y tu forma de decir las cosas. Desde tu lejana Canción de los Derechos Humanos, donde con corazón doliente para los otros dices: y pueda yo multiplicar mi angustia, proliferando en nuevas vidas, que lleguen como un pan entre las manos, amablemente distribuido por sociedades reales de protección social, y dejen habitar a mi familia en la caverna de Altamira, borrando el alquiler.
Te perfilaste como un valor nuevo en las letras bolivianas con el premio que te dieron en Santa Cruz. Tu estado natural, lo has dicho tú mismo, es la poesía, y todo cuanto vives y conoces pasa por los caminos del quehacer poético. Pese al enorme afecto que te tengo, no te hubiera confiado nunca un trámite judicial, porque no obstante tu título de abogado en provisión nacional, como Carlos Medinaceli, tú odias desde siempre los papeles sellados, los tribunales de justicia, y no tienes relación alguna con tinterillos y picapleitos. Naciste en Santa Cruz, a la que amas entrañablemente, habiéndole dedicado algunos de tus mejores poemas como Improntus de la Infancia y El Reencuentro Sinfónico de la Selva. Pero como me ha sucedido a mí, la paz nos ha atrapado por el resto de nuestros días. Un primo hermano mío, Alfonso Gumucio Dagrón, poeta como tú y que te quiere tanto como yo, viajero impenitente, pues ahora mismo se halla viviendo en un remoto país del África, me decía alguna vez que cuando vuelve a La Paz, una de las cosas que le alegra es saber que te encontrará deambulando por nuestras calles, como hacía Cortázar en París. Me gustaría citar muchos trozos de tus poemas, como el de Los Pinos de Roma, en el que con la visión de esos árboles maravillosos capturas la esencia de la ciudad eterna. O Así nació la patria de los sueños, que es uno de los cantos más bellos que se han hecho al país. Pero me limitaré a leer una parte del prontuario de Ninosca Méndez que dice así: nació como la piel de las manzanas, sin tiempo y sin edad, puede tener la antigüedad del aire, o estar recién llegada como al río. Todos los años del amor la tocan, y tienen siglos de ternura en la mirada, y 15 primaveras en el rostro. La eternidad del alba está en su risa, y está la adolescencia en su cintura, y el ayer, el presente y el mañana caminan por el nido de su boca para volar en dulces golondrinas. Nació donde la selva edificó palmeras y enredaderas fuera de la ley, y flores que no están inventariadas. Creció como los ríos, como el árbol febril de sus campañas, con su canto de grillos en la cuna y un despertar de coros ancestrales. Tenía que ser una gacela, pero el latido de la selva le hizo nacer 2 senos y le otorgó 2 muslos finos y morenos para que fuera un junco caminando, y el río se encargó de su cadera y las silvestres frutas de su lengua. Pocas veces hubo tanta unanimidad en la Fundación Vallivian como cuando se sugirió tu nombre para el Premio Nacional de Cultura. El jurado mencionó tus libros de poesía, Amplificación Temática, Temporada de Líquenes, Poemario de Exaltaciones, tus novelas Matías el Apóstol Suplente y Cantango por Dentro, tus obras teatrales. Yo evoqué con nostalgia los 11 años que pasamos juntos en Última Hora. Alguien añadió que siempre tuviste vocación de enseñar y que de todos tus trabajos el que más te gusta es el de la cátedra universitaria. Pero por encima de todo eso, el jurado celebró tu gran sensibilidad, tu fino humor que nunca llega al sarcasmo, tu profundo sentimiento de solidaridad hacia los demás. Tu vocación de servicio que se manifiesta en tu presencia a cuanta manifestación cultural se produce en nuestro medio, y tu aliento generoso a los nuevos artistas y escritores. Por eso este homenaje, querido Julio, que expresa la admiración y el cariño que sienten los bolivianos hacia ti y el reconocimiento a tu obra literaria. Si no estoy contigo esta noche, te hago llegar un abrazo muy fuerte. Mariano. Aunque sea solamente saludarlo, ¿no? Y luego estas notas, ¿no? que hayan escrito las van a recolectar los auxiliares que tenemos acá de la carrera, y la idea es ponerlos ahí atrás en los paneles, ¿no? Para que luego puedan verlos. Igual hay algunas cartas que ya están ahí colocadas que han mandado los familiares que no viven aquí, ¿no? Así que espero que realmente se animen, ¿no? O sea, no tienen que hacerlo ahorita al tiro, ¿no? O sea, dentro de unos minutos irán a recoger las notitas, ¿no? Y espero pues que le dejemos este recuerdo pues a la familia
de gratitud, ¿no?, por esta celebración tan linda y demás que se ha preparado, ¿no?, por los 100 años de Julio de la Vega. Entonces, si alguien no tiene la cartulina que estaban... Buenas noches. Por ver a tanta gente que está aquí para homenajear a nuestro querido don Julio de la Vega. Para esta noche yo he preparado un breve texto al cual voy a dar lectura en este momento. Y bueno, va así. Julio de la Vega Rodríguez nació hace 100 años y hace 14 nos dejó. No lo conocí en persona, pero lo festejo y homenajeo porque conocí su obra. Este es mi principal acercamiento a él. Obra que me ha acompañado a lo largo de varias épocas en mi vida y que siempre tiene una incidencia nueva. Hoy por hoy voy encontrando más material de él, sobre él, y hallo nuevas lecturas y contenido valioso en sus textos, ya sea de teatro, novela, poesía, crónica o crítica que él escribió y en los que he depositado y seguiré depositando tiempo. Es tan simple hablar de don Julio. Esta es una afirmación que da Juan Carlos Orihuela en un texto que él sacó en un suplemento para el periódico. Estoy de acuerdo con esta afirmación, pues es simple hablar de él, de su obra, de las lecturas que se pueden hacer de cada texto, o incluso de una frase o un verso que nos haya llegado. Pero a la vez no es tan simple si hay tanto que decir y abordar en un tiempo relativamente breve. Y dado que sé que podría quedarme horas hablando y que debo atenerme al tiempo asignado para mi intervención, intentaré ser concisa y ahondar pertinentemente en algunos aspectos de su obra. Dentro de su obra, un aspecto que destaco, aparte de los que han nombrado mis compañeros de mesa, es el de su crítica. Y hablo tanto de la literaria como académica como periodística. De hecho, es en este ámbito en el que se enfoca mi trabajo final de pregrado. La investigación que realicé tomó mucho tiempo y esfuerzo, en especial localizando los escritos, al momento de recoger y escanear los datos en bibliotecas y hemerotecas, además del análisis, transcripción, edición y otros aspectos de los que me encargué en su momento. Durante esa investigación no me lo esperaba. Tuve muchas sorpresas agradables, como el encontrar más material del que tenía previsto. De manera que a lo largo del tiempo y desde que conozco la obra de la Vega, ha sido una dicha ahondarla, más allá de las razones académicas, puesto que su obra fue despertando en mí curiosidad y a la vez disfrute. Es un hecho que lo más conocido de su producción son las novelas. Lo hemos escuchado aquí a nuestra compañera querida Vanessa. Por ello me animo a decir, con fundamento, que Julio de la Vega en narrativa constituye uno de los principales representantes con aportes como lo son la renombrada novela Matías el Apóstol Suplente o la no tan conocida Cantango por Dentro. Por ello, alegra contar hasta la fecha con valiosos acercamientos, hechos y en camino, y la de los lectores, porque hay mucho más que decir en esos textos. Definitivamente hay mucho más que desmenuzar. Personalmente, la novela de Matías siempre me impresionó y llegó a interesar por la conversación atemporal que existe entre los protagonistas, por ese diálogo entre ambos, cosa que solo es posible en el mundo de la novela, en el territorio de la ficción. Y es en esa ficción que se suman factores como la intertextualidad, el abordar temas religiosos como el tema del 13º apóstol de Cristo y hacerlo dialogar con otro personaje emblemático ubicado históricamente siglos después y en otra geografía, otro contexto, la que es de Inti Peredo. Me parece muy hábil y natural el diálogo entre ambas narraciones, intercedidas por varias voces e imágenes que cobran sentido en nuestra mente mientras las leemos. Eso es lo hermoso de la literatura, nos encuentra con las palabras y con mundos posibles. Cantango fue una obra que salió con uno de los sellos editoriales de Gente Común en su época, y aunque a mí me parece que urge una nueva edición, dado que no es posible encontrarla fácilmente, me parece que deberíamos sacar una nueva edición, ¿no? Ojalá pudiera ser de la mano de 3600. Sin hacer mucho spoiler, sin hacer
sin contar mucho sobre la obra, destaco de ella la escritura de los diálogos y la gran cantidad de referencias, el intertexto. Agrada de ella asimismo la musicalidad, la presencia del tango y el humor. En ese sentido, me parece muy valiosa y agradezco nuevamente la presencia de Carla Reyes y su pareja, también de Luz Salas, son las personas que nos han acompañado en el baile de tango, también durante el canto. Y bueno, me parece un homenaje muy hermoso en esta noche. Es maravilloso que podamos celebrar cada uno de los aspectos de Julio de la Vega. Creo que en esta mesa nos hemos encargado de tomarlos en cuenta y yo sé que hay tanto para hablar todavía que quizá cada uno podría tomar un punto importante. Sin extenderme mucho más, tocaré 3 breves aspectos que no puedo obviar esta noche. Tales son los libretos teatrales de don Julio, la crítica académica y periodística que realizó, y así como las crónicas que él escribía. Dentro del teatro destacan varias obras, cada una puede explorarse desde diversos puntos, y claro, impacta y resuena. Por ejemplo, la obra La Presa, que es una de las primeras con las que yo me topé en la universidad, esta después de la novela de Matías el Apóstol Suplente. De ella destaco la voz de los distintos personajes que son mujeres en torno a problemáticas sociales. Se crean diálogos interesantes entre épocas, igual que sucede en Matías. Otras de sus obras teatrales, como ya nos había comentado Juan Carlos Orihuela, son El Sacrificio, 5 piezas para mimo y pantomima, y Se acabó la diversión. Conociendo su existencia, la existencia de estas obras de teatro, sería interesante proponer nuevas puestas en escena de las mismas, que hace rato que no sucede. Varias de ellas se llevaron a cabo, es decir, fueron presentadas sobre un escenario y frente a un público como obras teatrales, con vestimenta, actores, luces, etc. De estas no existe registro, por lo menos que sea de mi conocimiento, aparte de los comentarios y reseñas de otros críticos que en su debido momento los publicaron en los medios de difusión, ¿no? Como lo son el periódico. Los libretos que escribe Julio de la Vega demuestran una pasión por la creación literaria y una maestría para la elaboración de personajes, situaciones, juegos temporales, espaciales, guiño a lo social, a la religión, a la política. Cuestión que incide, de cierta forma, en sus opiniones por otras obras de teatro fuera de las propias, dado que él no conocía este tema solo en teoría, sino que él lo hacía en la práctica. Dentro de su obra crítica de teatro, ahora me atengo a ese aspecto, destaco la constante e imparable labor del escritor, pero más aún a los textos en sí. Estos nos ilustran muy bien en tanto arte, teatro, drama, todas aquellas representaciones que se generaban en la época. Gracias a estos textos de crítica, de comentario, de valoraciones, no solo me entretuve, sino que también me pude informar y también he podido conocer, como podemos hacer muchas personas a través de esta crítica, conocer la poética de los autores, la actuación de los elencos de teatro o las direcciones de los directores de teatro. Gracias a su crítica, aprecié las representaciones de las obras que se instalaban en el Paraninfo Universitario, en el Teatro Modesta San Ginés, en la Alianza Francesa, en el Salón Illimani, en un café o en un colegio. Creo muy importante esta labor de crítico porque es una mirada que nos acerca a la puesta en escena en específico y nos acerca a una historia, una época, a la cultura. Ahora bien, evidentemente existe una diferencia entre los textos de la Vega con corte académico y los que llevan un corte más periodístico. Pero olvidándonos un poco de los formatos, puedo generalizar que se demuestra de ellos un disfrute por el arte, la capacidad por dar cuenta de lo visto y la ampliación del panorama de la puesta en escena mediante la interpretación propia. Como crítico de teatro, Julio de la Vega emite juicios de valor que varían en cuanto a las presentaciones. Para cada uno propone lo que le parece notable y los aspectos que la hacen única. Pero no se limita a ello, sino que también hace sugerencias y hace relaciones intertextuales. Puede ser con el teatro en sí mismo, con corrientes teatrales o con nociones filosóficas.
Se nota en ello un saber amplio, dado que está al pendiente del contexto teatral de la época y hace sus comentarios y crítica en función a ello. Así pone en diálogo pertinente a autores, obras, ya sean nacionales o extranjeras. Tampoco puedo obviar de mencionar las descripciones precisas que realiza y que logran que el lector se remonte a las funciones, que las imagine, que las visualice, aunque no haya podido estar presente, como será el caso de varios de los que están acá, o es mi caso, ¿no? Porque en esa época yo ni siquiera había nacido. Y no se cuentan con las filmaciones, pero sí contamos con este punto de vista de Julio de la Vega a partir de sus reseñas, y son muchísimas. En sí es que estas reseñas, comentarios y ensayos se constituyen en representaciones y a la vez en registros de lo sucedido en una fecha en específico. Y bueno, como periodista cultural, además de sus intervenciones más académicas, él se encargaba de tomar fotos y rescatar desde los datos técnicos el nombre de cada uno de los actores, hecho que demuestra una investigación e inmersión para cada nota en el periódico o revista que nos contagia un disfrute al leerlas. Por lo tanto, la existencia de la crítica del autor, y claro, la crítica en general, evidencia que la obra no finaliza una vez que el escritor coloca el punto final, tampoco cuando se le edita, cuando se le imprime o publica, dado que este texto llega a un lector y será él que con su letra y filtros la va a interpretar. Y así cada lector con su propia subjetividad, un lector que puede ser cualquiera de nosotros aquí en esta sala. Todos los textos de crítica periodística dan cuenta de esta época y de la imaginación, así como de las distintas creaciones que hubo y que se recuperan por medio de los textos de don Julio. Me alegra que existan tantos y tan ricos, me alegra también haberme topado con ellos. Y eso que, bueno, ahora no estoy hablando de su crítica de poesía, novela, cuento, danza o arte plástico, y mucho menos de la crítica de cine, que es de la que tiene bastante. Pero bueno, por último voy a tocar un breve tema que es el de la crónica, que no es un terreno muy transitado por Julio de la Vega. Él no escribió demasiada crónica, pero sí me ha alegrado contar con la presencia de estos textos, encontrarlos, aunque no sabía que existían. Mi tesis de licenciatura no versa sobre la crónica en sí, aunque sí la nombra y se registran en las entradas bibliográficas. No son muchas las crónicas y hay muchos criterios que podríamos tomar en cuenta para decir si estas son crónicas o no. Creo que es un género algo escurridizo y que muchos se han encargado de hablar de él, ¿no? Pero según las características del género sí ingresa en esta categoría. Algunos fueron expuestos en revistas, otros en periódico. Son textos de índole no ficcional. Y bueno, antes de cerrar uno de los pocos bellos parques paseños y uno de los pocos, o tal vez el mejor mirador de la ciudad, desde todos los puntos de vista posibles. Si nos ponemos en situación de cámara en panorámica y que irradia la mirada captadora en redondo, si nos colocamos en su centro y lanzamos las flechas o rayos desde la base donde se alza la estatua, tantas veces golpeada y tantas veces destraumatizada y reivindicada en sus brazos, piernas y rostro. Pasado que abarcará toda la circularidad y arrollada paseña, y aún el perfil ondulado y horizontal de sus cerros, y hasta las delgadas arboledas de sus mesetas conlindantes, con más allá del altiplano o valle ríspido. Tal vez esta excepcional condición que ha hecho del parque un paisaje en sí mismo, pero también un engendrador y resumidor o ampliador, en su caso, de todos los paisajes urbanos de La Paz, lo ha constituido en un paraje más allá de lo que solata y de lo que quieren solatarse, porque por y desde sus veredas, en motivo y motivación de poetas y pintores. Si la novela de Oscar Uzin, El ocaso de Orión, lo toma como técnicamente se llama centro o espacio de acción, como una especie también de actante, sin palabras ni diálogos. Los poemas lo toman como una catapulta hacia toda la ciudad o hacia sus vecindades. Así Guillermo Bedregal llega hasta Llojeta, precisamente en paso a Llojeta,
parece expandir el encierro del montículo, pues la capilla, las fuentes, las agujas y los céfiros blandos llegan al parque, parecen quedarle cortos y busca ventisqueros realmente maravillosos y columnas de arcilla y no clásicas. Otro poeta nutrido del Parque de la Inmaculada Concepción, Guillermo Vizcarra Fabre, mirará desde allí la encaramada ciudad, y Fernando Díez de Medina, en sus paseos de retreta sin música y sin gente, dará vueltas y más vueltas al asunto por escribir, o que ya lo tiene casi escrito en su suposición, pensando en la existencia de un hechicero del Ande. La segunda gesta bárbara, en la segunda mitad de la década del 40, tomará toda su redondez y sus sendas como picadas en las laderas que descendían del monte como un tambor de las de la Bohemia, para transformar la escritura en los bancos, sobre los bancos y hasta en las cortezas de los árboles, donde la incisión no era solamente de un nombre femenino, una estrofa de un poema o línea de verso, en una anticipación a lo que años después realizó algún alcalde u oficial mayor de cultura, o casa de cultura, amador de la poesía, que coloca tablas de madera sobre altos árboles de famosos poetas bolivianos que volvieron a inmortalizar sus versos como flores, ramas o frutos de los árboles que amaron en vida. Este es solo un fragmento de la crónica y seguramente a muchos nos va a dar para pensar, para reflexionar y para comentar. No incidiré mucho más en esta ocasión y me parece muy bueno dar a conocer más sobre la obra de don Julio de la Vega y acercarla al público, a los lectores de todas las edades, por lo que aparte de mi tesis y dentro de mis investigaciones siempre está el interés de dar a conocer sobre su producción escritural. Qué interesante hacer uno o varios homenajes también a su nombre, dado que de lo que he podido evidenciar en mis búsquedas en la hemeroteca, siempre he visto la forma que tenían los escritores de homenajear a los otros escritores, ya sea por medio de poemas, lecturas o cartas dedicadas a ellos. El presente homenaje, por lo tanto, me parece un gesto poético, un acto performático y algo muy necesario hoy en día. Para continuar con esta serie de homenajes también a nombre de la carrera de literatura y bueno, para todos los que le hemos tenido cariño, lo habremos conocido o no, y todos quienes apreciamos su obra, vamos a seguir con esta serie de homenajes y vamos a hacer un recorrido al montículo. Va a ser en mayo, ya nos vamos a informar mejor de la fecha exacta, pero vamos a hacer una serie de lecturas ahí y continuar, ¿no? Este homenaje por los 100 años de su nacimiento. Y bueno, muchas gracias a todos los presentes y gracias por su atención. De París, tal vez mientras llovía, emergió Cassandra y te tocó en los hombros para hablarte, llenes entonces de bajeles tripulados por los ángeles, que en las horas nocturnas, navegando en forma vertical, conduciría tu silueta leve a los reinos acordes con tu violín tocado sin dedos y tu alma de transparentes túnicas. Mientras llegó ese día, caminaste por la tierra casi en una adecuación anticipada de pasos en tu futuro territorio, sabiendo que el sombrero ya no te serviría, y en cambio sí la idea, por ser la verdadera física, el contenido y no lo que contiene, por estar aquí, viviendo en un allá, un más allá que hacía tierra en tus zapatos, hecho presente siendo el porvenir de un sueño de faroles apagados. País delante de tus ojos, colchón de aire entre tu lento caminar, y las veredas vencidas en la noche, diciendo y escribiendo poemas, literalmente con el alma, para música de laúdes celestes y resonancia en la madera cotidiana.
como un lenguaje bien oído entre las nubes para tocar lo espiritual del hombre, su propia nube de pañuelo usado como bandera de adioses antelados, en la frase dicha para atenerse a las constelaciones, residencia tuya sin ruido como siempre fue. Pero como voy a leer mi cartita también, al Julio. Nunca se la envié, pero se la leí. Y ese fue un hermoso momento, muy íntimo entre Julio y yo. Se rió mucho, le causó mucha gracia que le lea la carta. La Paz, 25 de julio de 1998. A mis 30 y pico años soy un fracasado, más que nada al compararme con mi amigo Juan, bello joven galileo, de origen humilde como yo, pescador como yo, favorito del maestro y su discípulo amado, no como yo, Matías. Querido Julio, te escribo jubiloso. Hace unos días recibí la invitación para escribir el prólogo de Matías, el apóstol suplente, novela por la que optó la editorial Santillana para inaugurar su biblioteca boliviana Santillana, como ya sabes. Ambos esperamos con ansiedad este momento por casi 10 años, tiempo en el que imaginamos y urdimos las más diversas y desaforadas formas de ingeniárnoslas para ver a nuestro eternamente relegado al banco de las suplencias recorrer fervoroso las páginas de una edición digna de él y de ti. Me animaba además la ilusión de despejar de algún modo el mal sabor que nos habían dejado las dos descuidadas ediciones anteriores de una de las obras narrativas bolivianas más importantes, creo yo, de la segunda mitad del siglo XX. La vida suele ser generosa y puntual, Julio, lo sabes mejor que muchos. Somos nosotros los que en ocasiones nos atrasamos, sumidos en precipitaciones, en ansiedades de vértigo, de las que siempre terminamos maltrechos y arrepentidos, aunque sin haber aprendido mucho al cabo. Ya ves, maestro, aquí estamos una vez más, sentados lado a lado, dispuestos a celebrar un homenaje de agradecimiento a la vida que dedicaste a amar la literatura, los amigos, el tango, Sopocachi, el cine. ¿Qué más podríamos pedirle a la noche, viejo cimarrón? Escribo esta carta conmovido por el privilegio de haber sido, ante todo, tu discípulo. Recuerdo siempre lo inquietante que resultó conocerte a principios de los años 70, cuando yo inicié mis estudios de literatura en la UNSA, guiado únicamente por el fervor y mis desordenadas lecturas. Allí tú ya oficiabas de catedrático y siempre me sorprendía el tiempo que dedicabas amable e indiscriminablemente a remontarnos a realidades de mundos que evocabas con convicción desprovista de nostalgia, que ya empezaban a hacernos percibir las posibilidades infinitas de la memoria, de las predicciones, de los recuerdos, de las intuiciones y las sugerencias. Allí hablabas con certidumbre cadenciosa de una literatura que se gestó bárbara desde sus orígenes, el de aquella que se inscribió como animal rebelde en el alma cotidiana de la nación, sin tregua ni arrebatos, el de aquella propuesta irreverente que irrumpió sin clemencia hasta trastocarle la cara a la literatura boliviana hacia mediados de siglo. ¿Qué me aconseja don Julio? Te dije una tarde en que me permití tímidamente pasear a tu lado por el montículo, inquieto por buscar entre los recovecos de un oficio y una vocación que habían nacido en mí con fuerza letal y de los que ya jamás me alejaría. Pasión, susurraste, y cada noche leerte un fragmentito de literatura boliviana, cualquiera que sea. Fue a partir de entonces, Julio, que comencé a sospechar que detrás de la palabra literaria se agazapaba mucho más de lo que yo creía, y que era a esa magnífica burladora a la que había sido encomendada la insigne tarea de nombrar el mundo e inventarlo cuantas veces quisiera.
y aprendí que esa insolente, además de vulnerar desplazamientos y espacios, podía también ser sonido, trazo, imagen, silencio y tiempo. Tiempo convulso, desintegrado, tiempo que no transcurre, tiempo sin edad. El encuentro de un apóstol de Cristo con un desorientado guerrillero en las selvas del oriente boliviano. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Acaso no era que la palabra literaria es capaz de alterar el curso invariable de la historia cronológica y lineal? ¿Que únicamente esa palabra ubicua puede disponer a voluntad desde dónde se habla, desde dónde se escucha, desde dónde se mira? Ante atemporalidades que se cruzan, que van y vienen, continuas, simultáneas, ¿qué más da? Cercado por esos cuestionamientos, Julio, y con la algarabía propia del principiante implume, me entregué no solo a una nueva e inacabable lectura de Matías, sino también y definitivamente a la literatura en todas sus formas. Pleno de asombro, me sometí a la calidez y hondura de tu palabra poética, generosa en líquenes y exaltaciones. Viajé por la ironía siempre impugnadora de tu obra dramática. Me detuve en el humor desprejuiciado y liberado de tu cantango, y me apoyé para siempre en aquellos poemas dedicados al montículo que escribiste recientemente y me leíste hace pocos días en tu casa atardecida. Habremos quienes, agazapados entre tus filamentos huraños, en tus ojeras, en tu tajante desprecio por los movimientos en boga, en tus tan curiosos goznes orientales y andinos, nos intuyamos repetidos. También habremos quienes, desde el gobierno atinado de tu silencio, nos hagamos posibles en la horma de las sandalias infinitas de ese pescador marginado y nos decidamos a echar los dados al azar una y otra vez con certidumbre total, sin miedo alguno, como nuevos Matías. Tal vez por eso, cuando me provoca el desasosiego, busco amparo en la amistad que me une a ti por cerca de 30 años, agradecido a aquellos fragmentos de literatura boliviana que releo siempre por las noches, tal como me aconsejaste. Y pienso de inmediato en la generosidad de tu presencia, de ese oso bueno que continuó con la labor lenta e insobornable de la entrega de la posta a los que vendrán luego, a los que seguirán empujando el círculo eterno de las suplencias. Hoy es día de fasto y algarabía, Julio. Es momento de sentarnos a tu mesa común para agradecerte el habernos hecho partícipe de tu inabarcable fe en la vida digna, que se renovará siempre sin pausas una y otra vez. Con el amor y el agradecimiento de siempre, Juan Carlos.